¿sí? Bueno, aunque sea que quede grabado, acuérdense, la clase, la semana que viene es la semana del examen, ¿sí? De la Solemne 2, cuyos temas entran hasta la clase que vimos hoy, desde la clase concretamente del 11 de septiembre, ¿sí? O sea, empezando la unidad 2, toda la unidad 2, ¿sí? Y la unidad 3, la unidad 4 no la voy a examinar porque es el tema estrictamente propio del trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Y de la unidad 3, lo que vimos en la clase pasada y esta, ¿sí? Es decir, la unidad 2 es sobre las acciones humanas coordinadas, es decir, sobre la sociabilidad como materia de la sociedad y la forma de esa materia, y la unidad 3 es lo que estamos empezando a ver sobre la cuestión del poder político, ¿sí? Bueno, entonces, yendo justamente a este tema del poder político, estamos viendo cómo Aristóteles surcaba las aguas turbulentas de dos posiciones extremas, que eran las del neorepublicanismo y la de, podemos decir, Carl Schmitt, la posición personalista, decisionista del poder. Vamos a compartir la pantalla. Lo que hace a que Aristóteles plantee, según veíamos, la necesidad de no optar solo por el gobierno de las leyes o el gobierno del poder personal, sino de conjugar ambos factores para obtener un gobierno justamente de la ley, pero que usa la ley como instrumento. Es decir, el poder es algo detentado por personas, es un atributo personal, ¿sí? Que necesita, como dice ahí la conclusión, para hacerse presente de manera sostenida y ordinaria y aún perfeccionarse, de la ley, ¿sí? Necesita de la ley para que el poder no sea algo excepcional. Y para completar la concepción aristotélica del poder, me gustaría tener en cuenta, observar dos notas esenciales del poder, ¿sí? Y para entender estas notas esenciales, que son ahí el punto naranja 1, y después en el siguiente slide veremos el segundo punto, es decir, las dos notas esenciales son que el poder político propiamente dicho es un poder institucionalizado, y la segunda es que es un poder para la vida buena, ¿sí? Pero como digo, justamente para entender la concepción aristotélica del poder, hay que tener en cuenta que el poder en sentido adecuado para Aristóteles es el poder político frente al poder despótico, ¿sí? Cuando él califica al poder de político, justamente lo hace diferenciándolo del poder despótico.
El poder político es aquel que se da entre libres e iguales. En cambio, el poder despótico es aquel poder que el hombre ejerce de forma desigual con instrumentos o con instrumentos animados, como dice Aristóteles de los esclavos, ¿no? Empecemos por el poder despótico, digamos, es decir, el poder despótico es la relación que Aristóteles tiene, que para Aristóteles existe entre los amos y los esclavos, pero incluso se usa de forma metafórica a nivel psicológico para describir la relación que existe entre la razón y los miembros corporales de una persona. Así la razón no tiene que dialogar y convencer al brazo para que se mueva y agarre una taza, digamos, ¿no? O las piernas para que caminen. Lo mismo que el esclavo no le dice al amo, bueno, no, que en realidad está cansado y no quiere trabajar o lo que sea, ¿no? Es decir, en cambio, la relación, como dice Aristóteles, entre libres e iguales, requiere un diálogo, una retórica, un convencimiento, una persuasión. Y por eso Aristóteles dice que en la casa, el señor de la casa tiene una relación política con la mujer, despótica con el esclavo y dice, con los hijos, ¿cómo será la relación? ¿Política o despótica? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es regiamente porque son libres en potencia. Muy bien. ¿Lo dije yo en algún momento o lo leíste? Lo dijo usted y lo estudié también. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está. Exactamente. Bueno, buena memoria. Perfecto. Exactamente, es decir, no hay en ese caso solo dos formas de conseguir el poder, es decir, los niños son libres en potencia, entonces el señor de la casa se tiene que comportar como un padre, justamente, ¿no? Como un rey se comporta con sus súbditos, ¿no? Que los trata de forma no despótica, es decir, si el rey no es tirano, no los trata de forma despótica, pero tampoco es una relación estrictamente política, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como ustedes ven, es decir, el poder político es aquel que no usa de la violencia para ejercerse del despotismo. En una concepción aristotélica, el despotismo no es algo necesariamente malo, sino que es malo usarlo indebidamente, ¿sí? Es decir, yo necesito como ser humano ejercer despóticamente ciertos ejercicios, ciertos actos para vivir. Yo cuando me subo al auto no me pongo a dialogar a ver si quiere dar el cambio de la marcha o el volante doblar y tal, ¿no? Es decir, es una máquina que yo la uso, digamos, despóticamente, ¿sí? Claro, es decir, es una concepción muy, si se quiere, muy retrógrada de concebir que haya seres, o sea, Aristóteles no concebía obviamente que los esclavos fueran seres humanos, propiamente dicho, ahí tenía un problema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de concebir que haya como seres parecidos a los humanos, que eran los esclavos, no quiere decir que invalide todas las cosas que dice Aristóteles sobre el despotismo, justamente, a eso me refiero, ¿no? Pero efectivamente somos seres libres
Y no solamente tenemos que ejercer el despotismo en nuestra vida, sino con las relaciones con los otros seres humanos tienen que ser de libertad e igualdad, o libertad en la igualdad o igualdad en la libertad. Y en ese sentido, es decir, como tuvimos ocasión de ver al finalizar la unidad 2, es decir, cuando apelamos a la figura de Lincoln, ¿no? Es decir, el sistema republicano, el régimen republicano, ya veremos con Aristóteles al finalizar esta unidad, hablaremos un poco del poder en la polis según Aristóteles, más concretamente. No es que el gobernante sea superior a los gobernados en sentido absoluto, sino relativo en tanto ejerce una función de mando, pero esa función tiene que estar transida, es decir, atravesada por el logos. Por eso Cruz Prado dice que el poder político es legítimo en la medida en que es un poder que no ejerce la violencia ni recurre a ella. En sentido estricto, una violencia legítima es una contradicción, porque se dice, digamos, usualmente que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Bueno, en realidad lo que está diciendo Cruz Prados, en una democracia perfecta, ni siquiera el Estado tiene que ejercer violencia. Es decir, eso es cuando, o sea, digamos, la cosa se ha desmadrado de alguna forma y hay imperfección, sea porque los súbditos se comportan violentamente o el Estado se desmadró, etc., ¿no? Bien. Entonces, bueno, la analogía, como digo, o sea, hay como tres ámbitos en los que Aristóteles analiza las relaciones de poder político o despótico, que son la psicológica, como digo, es decir, la razón, no cité este ejemplo, es decir, la razón tiene que convencer a los apetitos irascibles, concupiscibles, de comportarse de una u otra manera. Si tenemos hambre o nos han provocado y tenemos ira, bueno, para moderarnos y no comportarnos irracionalmente, es decir, que la razón pierda el mando de la cuestión, de la persona, tiene que dialogar para decir, bueno, a ver cómo calmamos las aguas si uno está iracundo, o cómo refrena ciertos deseos que pueden no ser convenientes según el juicio de la razón, ¿no? A veces la razón juzga de una manera, pero no tiene el poder suficiente para convencer al apetito, ¿no? Es decir, como todos podamos haber experimentado alguna vez en la vida, ¿no? Así que ese es el punto con la cuestión de lo psicológico, y después se aplica al ámbito doméstico también, en el que Aristóteles dice que el señor de la casa tiene que tener una relación de diálogo con la mujer, porque la mujer, dice Aristóteles, es tan libre como el hombre, ojo, puede haber como una caricatura inexacta a veces de que un pensador griego como Aristóteles conciba a la mujer inferior al hombre, etc., ¿no? Sí, es verdad que Aristóteles dice que la mujer no tiene el poder de mando, no que no tenga la libertad, sino que es aquiria, es decir, no es capaz de mandar, digamos, ¿sí? Pero no que no sea libre, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el poder de mando y otra cosa es
la libertad. Así que, y finalmente, todo esto para entender mejor las relaciones de los hombres, incluidas las mujeres también, no solamente los varones, en la polis, es decir, en la ciudad. Allí, obviamente, si Aristóteles dice la mujer no tiene capacidad de mando en la casa, tampoco lo va a tener en la polis, ¿no? Por eso Kamala Harris perdió la elección, ¿no? Los yanquis son bastante aristotélicos, ¿no? Dice, no, las mujeres, dice Aristóteles, no sirven para mandar. Entonces perdió Hillary Clinton y ahora perdió Kamala, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? En el caso nuestro, chileno-argentino, nos hemos rebelado y hemos tenido presidentes. No sé si en Chile le dicen presidenta cuando fue Bachelet, acá Cristina Kirchner se hacía llamar presidenta. Es mejor llamarla presidente porque no es que va a ser menos mujer si se le dice presidenta. Bueno, en cualquier caso, las relaciones políticas es ahí donde se juega el máximo de libertad, es decir, el hombre se juega la libertad en el ámbito monástico, es decir, personal e individual, se lo juega en el ámbito doméstico, económico, pero se lo juega sobre todo en el ámbito político, ¿sí? Y como digo, en los tres ámbitos hay un análisis que le cuadra bastante bien a Aristóteles entre el poder político o despótico. Pero extrayendo dos notas, si se quiere, de qué significa este poder político, podemos dar esas dos, ¿no? El primero es que el poder político, justamente, como dice ahí Cruz Prados, ¿no? Yo agrego entre corchetes algún otro término que también ayude, pero no es simple dinamis o virtus en latín, bueno, kratos también, es decir, con esos términos, a diferencia de exousia, argeo, potestas, ¿no? Aunque kratos habría que ver, pero yo lo puse ahí, pero una cosa es la fuerza descontextualizada, desnuda, podríamos decir, aislada, ¿no? Es decir, el poder, así, ¿no? Yo tengo poder. Y otra cosa es el poder institucionalizado, constitucionalizado, institucionalizado, ¿sí? Que ahí ya le llamamos no meramente dinamis, en griego, virtus en latín, exousia, sino que le llamamos justamente exousia, dice Cruz Prado. Es un término griego muy concreto para hablar de esto, ¿no? De lo que se traduce en latín como potestad, o sea, legítima, ya vamos a ir a la cuestión de la legitimidad y la legalidad, ¿no? Pero una facultad institucional, no simplemente alguien que tiene mucho poder, es decir, Trump, evidentemente, que más allá de que haya sido o no electo presidente, es un tipo poderoso en Estados Unidos, tiene influencia, tiene dinero, tiene medios, no sé. Pero bueno, el tipo no solamente demostró tener poder así como dinamis, virtus, fuerza aislada, sino que el tipo tuvo la habilidad para convencer a la ciudadanía norteamericana y revestirse de potestas de exousia, es decir, de institucionalizar, de contextualizar su poder. Obviamente que lo va a tener que ejercer, como digo, en el mejor de los casos, de forma institucional. Es decir, si el tipo empieza en un país como Estados Unidos, que es tan fuerte en las instituciones, a decir, bueno, voy a ser un dictador, bueno, ahí, ¿me entienden lo que estoy explicando?
sería como retrotraerse del poder institucionalizado a ejercerlo de forma desnuda, descontextualizada, convertirse en un tirano. Dijo al pasar, no sé qué realidad tiene, incluso en el discurso, como que no iba a haber más elecciones. Es ahora porque después no hace falta más elecciones. Vi así un clip rápido, eso, bueno, me llamó la atención, pero no sé qué realidad tiene, ¿no? Bueno, o lo mismo que dice acá Milei, que decía en campaña, voy a destruir el Estado, el Banco Central. Bueno, todo eso queda en una cosa discursiva que después la realidad es muy, se diluye, digamos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero, ¿no? El poder personal institucionalizado, la primera nota del poder político. La segunda nota es que el poder político es un poder al servicio de la vida buena, ¿no? Esto creo que ya lo hemos visto de alguna u otra forma. Es decir, ¿para qué sirve la política, no? O sea, ¿para qué tenemos instituciones representativas y poderes? Es decir, gente ejerciendo el poder. Simplemente para meramente vivir, subsistir. No, dice Aristóteles. Es decir, eso sería un poder justamente reducido a lo despótico prácticamente, ¿no? Es decir, un poder que simplemente nos ayude a sobrevivir, es decir, a defendernos de enemigos exteriores, interiores, a no morirnos de hambre. Bueno, es un poder precario, ¿no? Es decir, el poder político, aunque sea un poco ambicioso, aunque resulte a veces un poco ambicioso, verlo así, es un poder que, o sea, los políticos están para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía, es decir, a nosotros, a los súbditos, pero también a darnos más calidad de vida, es decir, a darnos una calidad ética, si se quiere, no meramente física. Efectivamente, como dice ahí Cruz Prados, una situación extrema de desorden o inseguridad, supongamos una pandemia, exige que el poder se haga presente principalmente como fuerza. Es decir, emergen ciertos poderes o facultades extraordinarias en una guerra, en una catástrofe, ¿no? Pues la necesidad que se hace apremiante es la necesidad de protección de la vida, ¿sí? La presencia de un peligro, una emergencia natural, humana, es decir, ética, la que sea, reclama siempre la concentración del poder. Es decir, cuando vivimos en un estado de emergencia, el poder se reconcentra, ¿no? Y sale a ejercerse como con más, si se quiere, presencia física. Cuanto más física sea la amenaza, ese peligro, más física debe volverse la presencia de actuación del poder. Porque la emergencia de estos peligros hace que la vida humana ya no estemos pensando en cosas como, bueno, cómo mejorar la educación, no sé, la participación ciudadana, sino que cómo vamos a hacer para no morirnos, por ejemplo, en la pandemia que tuvimos, ¿no? Pero esto justamente, como dice ahí la diapositiva, es la excepción, no la regla. Lo ordinario, es decir, la regla, no la excepción o lo extraordinario, es que no haya situaciones tan apremiantes o peligrosas. Entonces, en la vida ordinaria es cuando el poder ha de revelar su carácter genuinamente político para la vida buena, no despótico o meramente protector. Podemos decir que el poder se hace poder político en la medida en que deja de ser solo kratos. Ahí usa Cruz Prado la palabra kratos, es decir, como una fuerza desnuda, protectora. No en este caso desnuda, sino más bien meramente protectora, y se eleva a la condición de arjé, de principio de orden, cuando justamente se hace político, ¿no?
Por eso los déspotas disfrutan del poder pero aborrecen la política, concluye ahí Cruz Prado. Es decir, los déspotas constantemente están haciendo valer su presencia, ¿no? Vamos a suponer que Maduro efectivamente es como lo pintan los medios, al menos los que llegan acá, que es un déspota, ¿no? Que es un tirano, ¿no? Digo, voy a suponer porque tendría que hacer una serie de análisis de verificación de las noticias que no interesa en este caso. Pero bueno. Entonces, el tipo, claro, permanentemente, o sea, está mostrando su poder. Los poderosos políticos, de verdad, los estadistas, no están mostrando, haciendo valer su fuerza, su poder, ¿no? Sino que justamente se ocultan y hacen que la sociedad se sienta poderosa, que la cosa fluya, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, es decir, los buenos políticos se ocultan, desaparecen y lo que se manifiesta, descolla, es aquellos objetivos de bien común, de calidad, a los cuales esa sociedad está escalando, está adquiriendo, incrementando su calidad, ¿sí? Esa sería la cuestión, entonces, ¿no? Esas serían las dos notas del poder político según Aristóteles. Pasamos entonces a la cuestión de la legitimidad del poder, ¿sí? Y acá aparece la figura del pensamiento de Max Weber, porque fue uno de los que justamente, o sea, el autor que acuñó esa famosa fórmula de que la violencia es legítima cuando es monopolio del Estado, ¿no? Bueno, un constitucionalista argentino, aludiendo a la doctrina de Weber, dice: el Estado, como dice Max Weber, no puede definirse por los objetivos que se propone alcanzar. En cambio, piensa que el Estado es la comunidad humana dentro de un determinado territorio que reclama para sí con éxito el monopolio de la violencia física, la cual es legítima en tanto la usa el Estado, ¿no? Es decir, Champagne en este caso está criticando de alguna manera la concepción del Estado weberiana, porque el Estado en este caso se limitaría a ser un marco regulatorio, es decir, un Estado típicamente liberal en sentido más bien libertario, un marco regulatorio de intereses sociales, privados, individuales, que sería la auténtica riqueza de la sociedad, y yo dije, el buen político, el estadista, se tiene que ocultar, desaparecer, para hacer valer ciertas cosas. Claro, pero esas cosas que hace valer no son meramente fruto de la espontaneidad social, ¿no? Según la concepción aristotélica de la polis, del poder, sino que son de alguna manera dirigida intencionalmente por el político. Es decir, el político es el que preside la comunidad política, la república, es también un guía de alguna forma, ¿no? Es decir, no es un déspota, pero es un guía. Entonces, en una concepción que el Estado es meramente un marco regulatorio, ¿sí? Bueno, se termina pensando que el Estado es un marco
burocrático y coercitivo formal, ¿sí? El Estado, es decir, los gobernantes, los funcionarios, no ponen nada de contenido, sino que todo el contenido, toda la riqueza de la comunidad proviene de la sociedad. Lo cual es bastante utópico, incluso como puede verse en una práctica, en un ejercicio de gobierno de alguien que en sus ideas tan radical, tan extremista, libertario como el presidente argentino, que de ninguna manera, se dedica meramente a hacer un marco, sino que guía bastante, es decir, no consulta mucho a la sociedad lo que la sociedad pretende y tal, sino que la guía, digamos, sea para bien, para mal, uno esté de acuerdo o no. Lo que yo estoy tratando de hacer ver es que su concepción de ser un mero marco formal, en el que el diálogo creativo de lo social, la espontaneidad social daría la guía de la sociedad, no es una utopía, no es verdad que se cumpla, que se realice, ¿no? Es decir, hay una verdadera guía, incluso en algunos casos, si se quiere, despótica, por parte en este caso, un ejemplo de un líder o de un presidente con ideas supuestamente libertarias. ¿Por qué digo con cierto despotismo? Porque, digo, a título de anécdota, es decir, el Congreso de la Nación Argentina ha sacado en concreto dos leyes, es decir, el Congreso supuestamente son los representantes del pueblo que deliberan y manifiestan la voluntad popular, es uno de los poderes del Estado liberal, ¿sí? Junto con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y el presidente Milei ha vetado, es decir, ha dicho no, esas leyes que el Congreso saca no las vamos a llevar a cabo supuestamente por razones económicas, pero no es solo por razones económicas. En un caso puede ser solo por razones económicas, es decir, el aumento de los jubilados, pero en el caso de la educación, de financiar la educación pública, ustedes saben bien lo que es toda la discusión acerca del financiamiento por parte del Estado o no de la educación pública. Ahí se meten cuestiones que no son meramente económicas, sino también de tipo más filosófico-políticas, ideológicas, etc., ¿no? Bueno, entonces, ahí aparece la cuestión de la legitimidad, ¿sí? Veíamos. Es decir, de la legitimidad o no del poder. Y para analizar el concepto de legitimidad del poder hay que acudir a una distinción clásica, que es la legitimidad, puede verse en el origen o en el ejercicio. Por eso se habla de legitimidad de origen. ¿Cómo llega alguien al poder? ¿Sí? ¿Cómo ha llegado alguien al poder? O cómo lo ejerce al poder sería la legitimidad de ejercicio. En el primer caso, cómo alguien se hace con el poder, puede ser por voluntad popular, es decir, aceptación y consenso de la mayoría, de forma política, o puede ser por usurpación violenta, de facto, por un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? O ahí no está anotado, podría ser también ¿cómo es? Sucesión hereditaria en el caso de las monarquías hereditarias, ¿no? Bueno, digamos, y qué sé yo, podría haber otras más que no estoy registrando, sea en el pasado o sea en el futuro, ¿no? Es decir, el caso es que el poder es
inevitable, como veíamos en la clase pasada, cuando veíamos el tema del video de Animal Farm. Bueno, ¿cómo se llega al poder, ¿no? Los cerdos ahí llegaban a tomar, a erigirse como líderes, bueno, de alguna forma, con cierta espontaneidad, al parecer es una fábula y tal. Bueno, puede ser, digamos que en ciertas sociedades, no solamente esto hay que analizarlo a nivel político máximo, sino en ciertos grupos a veces hay una cierta espontaneidad en las que ciertos liderazgos despuntan y con cierta espontaneidad se erigen en líderes, en poderosos, ¿no? Pero una cosa es observar la llegada, es decir, cómo se ha hecho alguien del poder, y otra cosa es prestar atención a la legitimidad de ejercicio, ¿sí? Obviamente, digo, para rematar la cuestión del origen, en las democracias liberales occidentales, la autoridad que gobierna una nación se acepta incondicionalmente que debe emanar de la voluntad general, ¿no? Por eso está mal visto cuando hay una irrupción violenta para derrocar a alguien del poder y tal. O sea, en el imaginario liberal occidental eso se ve mal, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ejerce alguien el poder, no? Y acá aparece el tema de la jurisdicción o competencia en la que el poder tiene que ejercerse, es decir, tiene que estar moderado en su competencia o jurisdicción. Eso le da la legitimidad de ejercicio al poder, porque si se extralimita de su competencia, lo que hace a su soberanía, yerra, ¿no? Es decir, decimos que está extralimitado, es decir, que no es legítimo, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, el poder civil se mete en cuestiones religiosas, es un típico ejemplo, ¿no? Bueno, no es de su competencia hacerlo, ¿no? De su jurisdicción, ¿no? Es decir, o al revés también, ¿no? Es decir, el poder religioso en cuestiones civiles, ¿no? Bien, entonces esto nos conduce, el tema de la legitimidad, a la cuestión del autogobierno, ¿sí? Porque, como dice ahí Cruz Prados, y después remite a Santo Tomás de Aquino, en una comunidad política, en una comunidad de ciudadanos libres, iguales, el poder es legítimo cuando el mandato del poder puede ser visto como propio, ¿no? Pues el que autoriza que se haga algo es también autor de tal acción, dice Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, es muy importante en orden a la legitimidad, por eso los políticos en ejercicio constantemente están revisando encuestas, ¿sí?, de aceptación. Están prestando atención a esto que estamos analizando. Es decir, la identificación entre el pueblo gobernado y el gobernante hace que, si esa identificación es alta, entonces el pueblo se ve representado por ese gobernante. Pero si se rompe la identificación por el motivo que sea, entonces
el político empieza a verse por parte del pueblo, o él mismo puede autopercibirse si las encuestas que le llegan son buenas, no son que le hacen una mentirita para que no se sobreexalte, digamos. Puede verse como aislado, es decir, como sapo de otro pozo, ¿no? Y por eso, digo, allá aparece la centralidad del concepto de autogobierno, porque el poder es fruto, o debería ser fruto, de una constitución común de valores y fines colectivos y que pone a alguien a gobernar ese asunto, digamos, a guiarlo, a liderarlo, a ponerse al frente de esa planeación común de valores y fines. No solamente, como decimos, de un marco regulatorio para que haya paz, seguridad, no violencia, sino algo más de contenido, ¿no? Bueno, hay mucha discusión acerca de esto, ¿no? Es decir, en el caso de la concepción de Cruz Prados, que vendría a ser un republicanismo, un neorepublicanismo, un republicanismo moderno robusto, también le podemos llamar liberalismo político a ese republicanismo, cierto liberalismo político, no solamente la cuestión del poder se limita a una cuestión formal, sino también de contenido, es decir, de valores y fines colectivos que hacen a la vida en común, obviamente que en las relaciones que hacen al hombre, al individuo como ciudadano, ¿no? Pero decir como ciudadano no es decir poca cosa, no es simplemente, no sé, que, que uno vaya por la calle y haya semáforos para ordenar el tránsito, o policías para que haya orden público, ¿no? Cuando uno dice ciudadano en el sentido republicano, está diciendo algo más que toca a la perfección del hombre, es decir, la perfección ciudadana en la concepción aristotélica y republicana también, que llega a, no solamente se queda en la antigüedad o, griega o romana, sino también es toda la tradición liberal política y republicana moderna. Como digo, eso hace a la perfección de nuestra libertad y nuestras potencias más humanas, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre no se perfecciona individualmente o con una sociedad pequeña de amigos. Eso es el comunitarismo, ¿sí? Eso de que las sociedades pequeñas, ¿no? Entonces uno dice, no, a mí no, a mí me basta con unas relaciones cercanas, de amistades, de contactos, de, no sé, empresariales, de laborales. Es una concepción pobre de justamente lo que es una sociedad que tiene que integrar muchos factores, no solamente de coincidencia con uno, de tribalismo, podríamos decir, sino
de opuestos, de adversarios ideológicos, políticos, porque de ahí saldrá de la conciliación, de la síntesis política que se puede hacer entre dos personas que piensan muy distinto, se podrá hacer una sociedad más rica. Y justamente eso es una sociedad política, es decir, si yo simplemente con mis amigos hago una cuestión educativa, no estoy hablando mal en contra de, estamos en el ámbito de una universidad privada, ¿sí? Pero en la universidad privada, por ejemplo, está atravesada de decisiones políticas y públicas, como puede ser, no sé, la aprobación de las materias, la validez del título, qué sé yo. Es decir, en el marco de una institucionalidad más total, digamos, incluso, valga el caso, la Universidad Gabriela Mistral se la ha ingeniado incluso para hacer una universidad en cierto modo internacional, porque hay profesores externos, hay alumnos incluso que viven en otros lados, aunque sean ciudadanos chilenos o no lo sé. El primer semestre había un alumno que vivía en Israel, no sé si era exactamente, yo creo que era chileno, viviendo en Israel, tal cual. Pero si se quisiera anotar a alguien de afuera que también podría estar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la perfección humana de libertad requiere, como dice ahí, una extensión, un alcance de valores y fines colectivos más amplios que los meramente comunitarios. Para terminar la clase de hoy, sí, porque cuando el autogobierno es una realidad, el poder no solo procura no interferir en los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que sobre todo activa o estimula la participación ciudadana en la realización de los fines políticos de la polis, ¿no? ¿En qué consiste este estímulo? En promulgar leyes y intentar control efectivo para que los agentes particulares o empresarios usen bien su libertad. El gobierno nunca será bueno en señalar específicamente lo que los particulares han de hacer, pero sí ha de serlo en garantizar o controlar que ellos hagan efectivamente algo. Esa es una idea que yo expreso ahí a partir del liberalismo político de Benjamin Constant. Es decir, para afinar un poco esto de cuál es el rol del poder político en el desarrollo del involucramiento ciudadano, etcétera, etcétera. Bueno, podemos decir que efectivamente tiene que haber una coordinación, obviamente son cuestiones muy amplias, pero siempre hay que tratar de concretar y especificar algunos razonamientos. La conjunción de lo privado con lo público, para decir algún principio útil, general, hay que decir esto. Es decir, en principio el Estado no tiene que hacer aquello que el particular o el privado, si se quiere, los empresarios concretamente, pueden y deben hacer. Lo que ocurre muchas veces es que el privado no le va a interesar, no va a poder o no va a querer, digamos, hacerlo, ¿no? Es decir, puede haber una cosa ahí de poder o de interés, de voluntad, ¿no? Es decir, entonces, ahí es donde el Estado va a tener que, para la vida buena de todos, si los privados por el motivo que sea, económico, lo que sea, no pueden llegar a dar educación a toda la ciudadanía, bueno, el Estado va a tener que hacer algo al respecto, ¿no?
para que la ciudadanía, la mayor cantidad de gente, si queremos tener una sociedad culta, formada, cultivada, preparada, no solamente unos pocos tengan buena educación, porque en ese caso sí estaríamos yendo a una república más de tipo elitista, aristocrática, que se asemejaría a una república antigua, digamos, donde unos pocos son ciudadanos plenos y el resto no, ¿sí? Y algo más al respecto es entonces esto, ¿no? Que bueno, no, eso es un poco lo que... para finalizar, entonces, hay que distinguir la legalidad de la legitimidad, ¿sí? La cuestión de la legalidad tiene que ver con la limitación, vale la redundancia, legal de un poder, ¿no? Por ejemplo, un poder puede ser legal pero no legítimo. Ha perdido legitimidad. Por ejemplo, llegó por voluntad popular, con consenso, es decir, está dentro del marco de la ley y su ejercicio, pero ha perdido legitimidad, ¿no? También incluso podría darse al revés, digamos, un poder que tenga cierta ilegalidad de acuerdo a la constitución de un país, pero que gane en legitimidad, ¿no? O que vaya ganando en legitimidad, por ejemplo, perdón si pongo este ejemplo, pero me van a entender bien ustedes, ¿no? Es decir, por lo que puedo ver, es decir, Pinochet fue un gobierno de facto, llegó ilegalmente, una legitimidad, pero fue construyendo legitimidad y por eso pudo estar tantos años, ¿no? Entonces ahí se ve el tema de la legitimidad, claro, es decir, por eso digo que tiene sus matices y tal, quizás en ciertos sectores haya ganado legitimidad y no logró en todos y tal, ¿no? Pero es difícil, digamos, sí, tantos años que no haya un cierto consenso, voy a decir. Nunca es total la legitimidad de un presidente, pero supongamos las encuestas, ¿no? En el pico más alto de Pinochet que haya tenido no sé, un 60% de legitimidad, bueno, pudo haber tenido más legitimidad que otro presidente, ¿no? Bueno, pero efectivamente, esto es para que ustedes entiendan los conceptos, ¿no? Es decir, lo que ocurre donde ahí es más fino el análisis y más espinoso también, es justamente en ver que la legitimidad es la función expresiva de un ser colectivo, el ser del pueblo. Entonces, si, como dice Pablo, le voy a tomar lo que dice, ¿no? Dado que nadie dice nada en contra, le vamos a tomar acá. Que efectivamente lo de Pinochet fue una cosa impostada desde afuera, esa legitimidad externamente, digo. Entonces, no logró ser la fuerza expresiva de un pueblo, sino de ciertos sectores de la sociedad chilena y nada más, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay un problema con la constitución de la legitimidad, es decir, de la legitimidad en el sentido de vincular el poder a una comunidad determinada. Es decir, no, si la vinculación no era real, no fue real, ¿no? Yo digo eso porque la dictadura de Pinochet, digo, que tuvo mucho horror, mucha muerte, mucha violencia como es evidente, como acá en Argentina, pero acá en Argentina duró menos y
Y yo cuando prendo la televisión chilena, incluso gente que sufrió la dictadura de Pinochet, no es así como, no dejó como un enfrentamiento tan marcado como acá. No sé, quizás me equivoco, ¿no? Entonces por eso digo que quizás tuvo algo más de aceptación Pinochet que la dictadura argentina, ¿no? Pero tomen todo esto, digamos, a modo de ilustración de estos conceptos, ¿no? Por lo tanto, conclusión acerca de la legitimidad, con esto terminamos, es que el poder se alcanza siempre por la apelación a valores comunes y sustantivos. Se fundamenta en el modo como un pueblo se entiende a sí mismo y se gobierna a sí mismo. Es decir, es bastante ideal la postulación de la legitimidad de ejercicio, me estoy refiriendo más que a la de origen, ¿no? Porque un pueblo, como recién dije, un pueblo en el sentido íntegro de la palabra es una comunidad de gente que va a haber pensamientos opuestos, nunca del todo coincidentes. Pero lo que se trata con el concepto de legitimidad es llegar, y de nuevo ahí voy a elogiar al pueblo chileno por sobre, en este punto de la madurez, quizás cívica, al menos es la percepción que yo tengo, ¿no? Por ahí es limitada, equivocada. Pero hay una cierta, digamos, consensualidad, por más que no puedan llegar a reformar la Constitución y tal, pero esas son cosas quizás legales, pero más allá de eso, de llegar a una base común como pueblo que se entiende a sí mismo y se gobierna a sí mismo, bueno, es muy difícil, digamos, que un pueblo se sienta eso, articuladamente integrado todo, ¿no? Siempre habrá tensiones, descontentos, oposiciones, ¿no? Pero ¿por qué digo, y con esto voy terminando, por qué digo que en Chile veo algo como de cierta madurez? Porque cambian los gobiernos de bando ideológico y tal, más o menos el país sigue un curso, para algunos puede ser lento, digamos, o sea, como que debería hacer reformas más profundas, más estructurales para integrar más a todo el pueblo, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, el pueblo camina, es decir, es como digo, una impresión. En cambio, la parálisis de un pueblo que está fracturado, como puede ser el caso argentino, que está más, las heridas están más expuestas, ¿no? A eso me refiero. Alguien me puede decir, no, profe, usted está equivocado, acá también hay heridas expuestas, lo que pasa es que, claro, a eso voy entonces, ¿ves? Hay como una mayoría más de centro, de moderación, que hace, yo lo veo a Boric y lo veo antes a Piñera y bueno, hay diferencias obviamente en pensamiento y tal, pero los dos pueden sentarse, conversar sin problemas o con un diálogo bastante civilizado, ¿no? O Bachelet y Piñera, etc., ¿no? Entonces eso hace que, como ustedes pueden observar, el pueblo y la comunidad política pueda caminar en cierto modo, es decir, con un proyecto en cierto modo común. Obviamente que, como recién dije, alguien me puede decir, no, pero hace falta profundizar más la integración social. También es verdad que Chile tiene indicadores de desigualdad social y de esto que
que no son del todo buenos, pero bueno, hay que ver cómo ese dinamismo puede seguir su marcha, ¿no? Ahí tengo un deber de leer más sobre la historia de Chile, ¿no? Para dar estas clases también. Bueno, pero esto igual es filosofía política, ¿no? Así que, pero para que la ilustración sea más exacta, en ese sentido lo digo. Bueno, ¿se entendió entonces? Hasta acá llegamos. Esos serían los temas para la semana que viene, que empieza el examen, ¿sí? A partir del domingo ya va a estar disponible el examen para que lo puedan dar. Quizás se lo pongo ahora el viernes para que el que pueda darlo el fin de semana tenga 2 fines de semana para hacerlo, este o el otro, ¿sí? Bueno, voy a hacer así. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Ah, sí, ahí está. Bueno. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, si no, nos vamos despidiendo. Profe, entonces la próxima solemne entra hasta la clase de hoy. Así es, correcto. ¿Y cuál es la unidad que se dejaba fuera para el trabajo práctico? La 4, que fue una clase sobre los fines de la política, que dimos esa clase hace 2 clases atrás, esa no entra porque es solamente para el trabajo práctico. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, bueno, le deseo lo mejor, estudien un poco, obviamente que el examen no es tan difícil porque es sacar, en cierto modo, carpeta abierta, es decir, pero ustedes tienen un tiempo para hacerlo, ¿no? Al examen, así que tienen que estudiar. Nos estamos viendo. La semana que viene igual hay clases, por más que sea semana examen. Nos vemos el miércoles que viene. Chao.